Y como lo expone el temario de esta clase, ahora vamos a continuar este camino, pero en un nivel de abstracción menor. Específicamente vamos a articular las características que son propias de la mercancía suelo con el comportamiento de algunos agentes urbanos y la formación del precio del suelo. Por último, vamos a analizar algunas estrategias de estos agentes urbanos que son fundamentales en la conformación del precio del suelo. Bueno, ¿y por qué nos interesa indagar estas especificidades del suelo urbano? La respuesta no es un tema menor porque es precisamente el entendimiento de ciertas características que son propias de la mercancía suelo los que nos permite entender la conformación misma del precio de este bien. Desde luego esto no se debe a la esencia misma del suelo urbano, sino a la manera en que los agentes urbanos, en determinadas circunstancias, operan con esta característica del suelo, afectando directamente las cantidades que se intercambian, el número de lotes que se ofrecen en el mercado, los usos que adquieren y en relación a estos factores los precios que se fijan, los precios que asumen. Frecuentemente se dice que los precios son señales, algún tipo de señal, son señales que manifiesta el mercado. ¿De qué son señales en este caso? Ya tenemos igual algunas herramientas para atender un poco este interrogante. Ya sabemos, por ejemplo, qué es un mercado y su lógica de funcionamiento. Y bueno, para entender un poco esta pregunta, tenemos que tener en cuenta que las preferencias de los consumidores no surgen de la nada, sino que dependen de los factores ya mencionados y en función de ellos, de la valoración social que adquieren los bienes en el mercado, de acuerdo a sus atributos. Pero ¿cuáles son los atributos que distinguen al suelo urbano? Acá es importante tener en cuenta que no son sus características intrínsecas o absolutas, tales como podría ser el tamaño o la forma de la superficie, hecho que sí ocurre con el resto de las mercancías, donde los atributos que se valoran son intrínsecos a la mercancía, sino más bien en este caso, en el caso del suelo urbano, son las características extrínsecas o relacionales. Estos son los atributos que inciden en los precios que asume el suelo. Por atributos extrínsecos estoy pensando básicamente en todo lo relacionado con la localización, es decir, a la ubicación relativa que asume una porción de suelo en la estructura urbana con respecto a otros suelos. Cuando digo ubicación estoy pensando también en otras cosas, en la fertilidad, entre comillas, que tiene el suelo, dependiendo básicamente de dos cuestiones. Por un lado, la accesibilidad, y en relación a la accesibilidad, las actividades que un terreno soporta en términos económicos y también normativos. Desde este punto de vista es que no puede decirse que no existe una porción de suelo, un lote, igual a otro. Y por ello, en sentido estricto, no puede hablarse de un único mercado de suelo si tenemos en cuenta los conceptos que estuvimos viendo anteriormente en cuanto a las condiciones básicas que hacen a las estructuras de mercado de suelo en concreto. Dada esta imposibilidad la imposibilidad de sustituir un suelo por otro, también suele decirse que el suelo es irreproductible. Entre otras cuestiones, esto implica que la demanda efectiva por un terreno no puede satisfacerse plenamente con la oferta de otro terreno, porque el otro terreno que se ofrece es diferente. En este punto podemos recordar una de las condiciones básicas para la existencia del mercado perfecto, la homogeneidad del producto, que bueno, acá en el caso del mercado del suelo, tal homogeneidad no existe. En otras palabras, tenemos una oferta que suele ser casi tan heterogénea como la cantidad misma de lotes que se ofrecen en el mercado, y simultáneamente una demanda cuya preferencia suele concentrarse en pocos lugares. Bueno, esta idea nos remite de nuevo un poco al tema de la escasez, que la tocamos tangencialmente en la clase anterior, y en relación a ello a la inelasticidad del precio de oferta. Esta falta de complementariedad entre oferta y demanda de suelo está justamente en la médula del funcionamiento, imperfecto por cierto, del mercado del suelo urbano.
especialmente en lo que refiere a cómo se distribuyen los precios de los terrenos en el territorio de la ciudad, y, o sea, en términos técnicos, en lo que respecta a la estructura territorial del precio del suelo urbano. Otro aspecto de la irreproductibilidad que refuerza la imperfección del mercado del suelo refiere al hecho de que el suelo no se produce. Por ello carece de costo de producción, por lo que descartamos que su precio esté afectado por esto, ¿no? Como ocurre con el resto de las mercancías, que estarán afectadas de luego por el costo de los factores productivos, por los costos marginales, totales, fijos, variables de los insumos. Esta especificidad nos remite aún más a la idea de que ante una oferta que es prácticamente inelástica, el precio del suelo es esencialmente determinado por la demanda. Esto es importante destacarlo. Y bueno, también para evacuar toda duda es necesario decir que acá que el costo de producción del suelo, por el costo de producción no me estoy refiriendo al costo de urbanización, sino más bien pensando al suelo en términos de soporte físico. Bueno, se puede agregar también otra característica que es más que importante, que es que el suelo es indestructible, que no se destruye. Y esto lo hace caro, esto lo encarece. ¿Por qué? Porque permite establecer un plazo de tiempo prolongado de los flujos de ingresos futuros que van a propiciar las actividades que vayan a desarrollarse en el suelo, en un suelo en cuestión. Es en este punto donde la formación del precio entra en conflicto con una de las principales necesidades de la población también, ¿no? Porque el suelo es ante todo un bien cuya demanda se basa sobre todo en la necesidad de disponer de una vivienda. Si bien a la hora de fijar el precio influye mucho, como vamos a ver en la próxima clase, influye mucho el flujo de ingresos esperados, actualizado al presente. Para decir que la demanda no compite por suelo para consumirlo en sí mismo, sino por los usos que al suelo puede darse. Vayamos al análisis de un tipo de demanda de suelo, que es la demanda derivada. Esta compite por el suelo, por el tipo de intensidades de uso que puedan desarrollarse, ¿sí? Compite sobre todo sobre el mejor y mayor uso que el suelo puede tolerar, que se espera de la posición relativa de ese suelo, y es sobre esto que se construyen expectativas de ganancia económica. Son precisamente estas expectativas de rentabilidad las que estructuran los precios. Pero para que el suelo cumpla este rol, esta función debe ser edificado, y ahí sí deben intervenir los factores de producción, tales como el capital y el trabajo. La tarea de comprar un terreno, edificarlo y luego venderlo suele ser asumida por un agente, un actor económico que suele reconocerse como promotor o desarrollador inmobiliario. Ellos son quienes hacen de intermediarios entre el propietario original y los usuarios o los consumidores finales. Ellos representan a la demanda derivada de suelo urbano en nuestras ciudades. Por eso se dice que la demanda de suelo no es directa, sino que es justamente derivada de la actividad que el suelo da soporte. El hecho de que la demanda de suelo sea una demanda derivada pone en cuestión que los promotores inmobiliarios o desarrolladores, en su rol de compradores de suelo y vendedores de suelo más lo que se edifica sobre él, afecta a la formación del precio. ¿Y cómo deciden los promotores inmobiliarios qué poner encima del suelo? ¿Qué construir? ¿Qué pautas siguen para ello? Hay muchos elementos que tienen en cuenta, como por ejemplo lo que permite la norma. Pero el principal motivo es, desde luego, las expectativas que tienen los emprendedores inmobiliarios en cuanto al tipo de demanda final que esperan satisfacer con sus emprendimientos. Entonces el tema de la expectativa se vuelve crucial. Son las expectativas de ganancia económica sobre el tipo de intensidad de uso de los terrenos, es decir, y lo repito, sobre el mejor y mayor uso que se espera de ellos, lo que determina el precio del suelo. Por eso resalté que la demanda derivada no es neutral en la formación del precio. Pero claro, tampoco es que la demanda derivada sea el único agente urbano que tiene expectativas en torno al suelo. Están los propietarios, que tampoco son neutrales en esta lógica de formación del precio del suelo. Ellos también entran en el juego de las expectativas porque van a intentar captar la mayor suma
de dinero que los promotores inmobiliarios estarían dispuestos a ofrecer, dada la rentabilidad que esperan obtener de sus proyectos inmobiliarios, es decir, dada la fertilidad que calculan sobre un determinado lote. Y esta fertilidad, entre comillas, va a depender de los consumidores finales en última instancia, ¿sí? de los consumidores de lo edificado sobre el suelo, ya sean consumidores de usos residenciales, de servicios, oficinas, industriales. Lo cierto es que va a depender de ellos. En la filmina, algunas premisas básicas que hacen a esta interrelación, esta interacción conflictiva de los agentes urbanos en torno al suelo y a su precio. Y la manera en que negocien entre ellos afectará desde luego el precio que asuma el suelo. Y nos metemos un poco en los números para ver cómo suele darse esta disputa. Veámoslo desde el lado de la demanda derivada y preguntémonos cuánto estarían dispuestos a pagar esta demanda derivada los promotores o desarrolladores por suelo. Supongamos que el promotor tiene un asesor que calcula que el máximo que pagaría la demanda final por la construcción que vayan a desarrollar ahí son $100.000. Es decir, el total de los consumidores de las unidades, por ejemplo, de vivienda que van a construirse, pagarían en total esa cifra. El administrador del promotor empieza a hacer cálculos y descuenta de ese monto los costos totales de edificación, ¿sí? administrativos, de materiales, mano de obra, impuestos, comercialización, etcétera, y le dice al desarrollador que queda un sobrante de $35.000. Bueno, el desarrollador sabe que tiene que pagar el lote aún y que el resto es su ganancia. Por supuesto que el desarrollador querrá tener una sobreganancia porque agota el excedente de consumidor de la demanda final, es decir, y va a intentar sacarle, entre comillas, sacarle a los consumidores de vivienda lo máximo que estarían dispuestos a pagar. Y también va a querer tener una sobreganancia porque asume un riesgo comprometiendo su capital. Sin embargo, el propietario también va a querer participar de esa sobreganancia. Es decir, va a buscar agotar el excedente de consumidor del promotor, ¿verdad? Vayamos a la filmina siguiente. Y para retrotraernos un poco en aquellas características de la mercancía de suelo que le confieren al propietario la ventaja no solo de tener un bien único, escaso e irreproductible, sino simultáneamente varios demandantes de suelo que compiten por adquirir un lote ofreciendo diferentes sumas de dinero. Esta circunstancia le permite a los propietarios agotar el excedente de consumidor de los promotores, un excedente de consumidor que ya incluye el excedente de consumidor de la demanda final. Repito, excedente de consumidor es lo máximo que la demanda estaría dispuesta a pagar. Existen, por supuesto, otras condiciones que le son favorables al propietario, que pueden inclinar la balanza a favor del propietario y que están relacionadas, como pueden sospechar, con aspectos jurídicos y de gestión. Volvamos un poco a la filmina anterior. Tenemos entonces que el sobrante calculado por el administrador era de $35.000. ¿Hasta cuánto de estos $35.000 estará dispuesto a ofrecer el desarrollador para comprar el lote? Bueno, de alguna manera este valor también va a estar determinado por el costo oportunidad. Es decir, lo va a determinar la tasa de ganancia media de la economía o del sector específico. O sea, por la alternativa de inversión más cercana. En nuestro ejemplo, el rendimiento del capital es del 15%. Por eso, el desarrollador sabe que menos de $10.000 no va a ofrecer. ¿Sí? $10.000 es el 15% de 65.000, que es el costo total del desarrollo, la inversión que supongamos hizo el desarrollador con su propio capital. Es decir, menos de 10.000 no va a pagar porque cualquier otra actividad le da ese retorno, incluso la puede
teniendo en cuenta la tasa de ganancia, que equivale a la tasa de interés, la puede meter en el banco y con un plazo fijo del 7% anual obtiene el mismo rendimiento sin mover un pelo ni arriesgar tanto su capital. Dadas estas condiciones, existe una alta probabilidad de que el propietario agote la disponibilidad de pago del desarrollador y le venda el terreno a 25.000. Estaría sacando de este modo esos 15.000 dólares del sobrante. Un sobrante que en caso de un propietario desprevenido o mal asesorado pasaría a ser una sobra y ganancia del desarrollador, ¿verdad? En síntesis, es esperable que los valores de los terrenos ofrecidos en el mercado manifiesten la intención de los propietarios por captar la mayor suma de dinero que los desarrolladores estarían dispuestos a pagar, teniendo en cuenta que estos agotaría el excedente consumidor de la demanda final. ¿Sí? Estamos entonces ante una transferencia de recursos de unos actores económicos a otros y por lo tanto no ante una generación de valor, no ante un valor agregado. Bueno, y bueno, acá podemos poner un ejemplo en el que el asesor del desarrollador no pudo prever o fue negligente, como le ocurrió a los fondos inmobiliarios de Estados Unidos, la disponibilidad de pago de la demanda final en su justa medida. Como ven, recuperan 90.000 dólares en vez de los 100.000 dólares que calculó inicialmente. Bueno, ¿qué pasaría en este caso? Bueno, en primer lugar, el asesor sería despedido del estudio, pero en segundo término, al desarrollador, si pagó 25.000 dólares por suelo, le hubiera convenido poner la plata en el banco o en otro proyecto. Vayamos a la filmina siguiente y para preguntarnos qué tendría que haber tenido en cuenta este asesor para conservar su trabajo. Bueno, y acá volvemos a la primera clase de alguna manera. Tendría que haber tenido en cuenta el comportamiento de la curva de demanda, es decir, de los factores que la determinan, como los ingresos, las preferencias, los precios de bienes sustitutos, otras alternativas del mercado de vivienda, etcétera. Es importante agregar ahora que estos factores se encuentran afectados a su vez por la evolución de ciertas variables macro, como el Producto Bruto Interno, la distribución de la riqueza, la política monetaria, la política cambiaria, la inflación, la política crediticia. Bueno, antes de terminar y pasando a la próxima filmina, quiero poner en cuestión otro determinante que incide en la determinación del precio del suelo, y es que al existir la propiedad privada del suelo como régimen de tenencia, los propietarios tienen también otro privilegio, además de disponer de un bien que es único, escaso e irreproductible. Tienen también la posibilidad de colocar y extraer sus lotes del mercado del suelo cuando lo creen conveniente. La retención de suelo suele ocurrir cuando el precio del suelo cae, o sea, nadie quiere vender suelo de los terrenos cuando se paga poco por ellos, al menos que se esté con la soga al cuello, esté muy ajustado al bolsillo. Pero también el suelo se retiene cuando el suelo se valoriza o existen expectativas de que ello ocurra. En ambas circunstancias se espera por un aumento del precio del suelo, hecho que tiende a postergar la venta del terreno. Este accionar, que es habitual de la clase propietaria, intenta captar parte de una valorización del suelo que es producida sin su esfuerzo, sin el esfuerzo del propietario, es decir, sin que los propietarios incorporen capital o trabajo alguno al suelo. ¿Sí? Existe cuando las expectativas del incremento futuro de precios puede compensar el costo inmediato de tener la tierra en desuso. Traigo esta colación porque en los procesos de valorización este tipo de práctica contrae la oferta de terreno, ¿sí? Se produce escasez económica y por lo tanto refuerza aún más el incremento de precios que se produce por otros factores. Bueno, me gustaría terminar ahora sí, pasando a la filmina siguiente, a la última, número 10, con una frase de Samuel Jaramillo, que además de ser un buen punto de llegada, anticipa de alguna manera los contenidos de la próxima clase. Dice así: lo que se entranza en el mercado no es la tierra misma, sino el derecho a percibir una renta.